noches, yo soy Mónica Garza y hoy nada de paz, esto es Sala de Guerra, comenzamos. Morena es sinónimo de corrupción y de vidas que se pierden por malos gobiernos. Sabían de la alerta de las lluvias de Conagua y no hicieron nada. Ustedes hoy, con esta reforma, protegen a los poderosos como Monsanto. Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de Derecho y libertades. Ustedes son los que son absolutamente indiferentes al sufrimiento del pueblo. Y la ladrona y los ladrones de a de veras son otros. Lo que lamento es que haya personas como el senador Ladrón que tomen la tribuna para referirse y deferirse a otros temas que no tienen nada que ver con el debate. Por las que Fernando y Carlos Padilla, socios y prestanombres del senador Adán Augusto López, operan una red de corrupción, lavado de dinero y defraudación fiscal a partir de tráfico de influencias y contratos a modo, con lo que han llevado a su bolsillo al menos 1.600 millones de pesos. La ruta es sencilla e intocable. Desde sus distintos cotos de poder en la gobernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación o la coordinación de los senadores de Morena, Adán Augusto López es quien lleva los contactos con clientes y socios potenciales. Porque gastan muy mal, no saben gastar, hay opacidad, hay discrecionalidad. Bueno, pues como todos pudimos ver esta semana, el portal de la agencia Reuters confirmó la existencia de un grupo de por lo menos 50 funcionarios, la mayoría del partido de Morena y cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a los que al parecer se les fue ya retirada la visa de ingreso a los Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Algunos de los casos ya se habían dado a conocer, como el de la gobernadora Marina del Pilar y su esposo. Otro caso sonadísimo fue el de Hernán José Vega, quien perdió su visa en febrero pasado luego de ser vinculado presuntamente a una red de explotación sexual que había operado durante su gestión como delegado estatal del Instituto Nacional de Migración, que por cierto, a pesar de estas acusaciones o señalamientos, pues resultó electo como magistrado del Poder Judicial. El caso más reciente que reconoció personalmente el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, a quien también le fue revocada la visa, entre otros casos más. Cabe destacar que esta publicación se da en el marco de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que va a aplicar medidas extremas para combatir el narcotráfico. Y bueno, no se dio más detalle de esta lista de nombres involucrados, pero seguramente, como muchos, estamos a la espera de la siguiente entrega. Particularmente allá en Palacio Nacional deben de estar especialmente pendientes, aunque insistan en no tener ninguna información. Y hablando de corrupción, vaya que se sigue acumulando los casos incómodos para el gobierno de México. Esta semana, el periodista de investigación Audelino Macario sacó a la luz otro escándalo que involucra a la familia del expresidente López Obrador, que ya coronan el que bien podría ser el selecto grupo de los nuevos ricos de la Cuarta Transformación y cuyo punto de encuentro pareciera ser la impunidad. Así que le agradezco muchísimo a Audelino Macario por esta comunicación en Sala de Guerra. Muy buenas noches, Audelino, gracias. Buenas noches, Mónica. Saludo a tu auditorio. Pues ha llamado muchísimo la atención toda esta información que ha circulado a través de tu portal, de tus redes sociales y distintas entrevistas que has dado en otros medios de comunicación al respecto de esta investigación en torno al secretario de Gobierno de Tabasco. Cuéntame un poco, Macario. Sí, efectivamente, yo trabajo para algunos medios de comunicación, entre ellos la revista Etcétera, y encontré información relativa a la evolución irregular del patrimonio de José Ramiro López Obrador y nos dimos a la tarea de profundizar. Hay en la transparencia mexicana de estos tiempos muchos huecos, hoyos negros en donde al investigador le es imposible que uno quisiera para saber cómo evoluciona realmente la riqueza o el patrimonio de los servidores públicos. Sin embargo, con todo y lo que se presenta como dificultad a la hora de investigar este tipo de hacer este tipo de investigaciones, encontramos información suficiente que expusimos a la opinión pública para darnos una idea de cómo evolucionó el patrimonio de José Ramiro López Obrador, destacando de manera puntual
el hecho de que en el sexenio en el que fue presidente su hermano, él adquirió 8 ranchos, Mónica, 8 ranchos ganaderos en Tabasco, que no se dice fácil, en esos 6 años, por los que pagó 6.9 millones de pesos. Ese fue, digamos que el hallazgo más importante que encontramos en esta investigación, sí. Esas cantidades que tú manejas llaman muchísimo la atención. Digo, irónicamente te diría que el señor López Obrador, el secretario de Gobierno de Tabasco, pues en vez de dedicarse a la política, debería dedicarse a las bienes raíces, porque vaya que encuentra enormes oportunidades. Tú has hablado de hectáreas completas que se pagan por algunos pesos, según lo reportado. Mira, según lo reportado. Según lo reportado, ese es lo que nos da, esa es la información que nos da certeza para decir que adquirió hectáreas ganaderas en Tabasco que tienen un valor entre 800 y 1.200.000 pesos la hectárea. Este señor las encontró realmente a precios de ganga. Por citarte un ejemplo, hubo hectáreas en 2019 que compró a 11.275 pesos. Imagínate. Y en 2020 compró en 25,000 una hectárea. Entonces, esto la verdad es de que aparte de la irregularidad de hacer obviamente declaraciones por abajo de los costos reales para evadir impuestos, pues presupone de todo un gasto importante, una inversión importante que José Ramiro López Obrador, un personaje público, sabemos en Tabasco, que no ha tenido ni es rico de abolengo, ni ha tenido los empleos, ni tiene las empresas que le pudieran dar sustento para tener gastos millonarios como los que ha estado haciendo recientemente. ¿Todas estas propiedades están siendo utilizadas de alguna manera? ¿Se genera algún tipo de recurso de estas propiedades? ¿Están rentadas? ¿Están paradas? ¿Cuál es la condición de estas propiedades? ¿Qué sabes? La evolución patrimonial irregular a todas luces de este personaje, que además declara que solo ha tenido 3 empleos, como nosotros lo hemos confirmado. Declara que no tiene ningún otro ingreso como empresario ni como ganadero. Eso es lo extraño. Bueno, pues estas tierras no le alcanzarían para darle sustento a 634 cabezas de ganado, 634 vacas que compró en 2004 siendo alcalde de Macuspana. Esa es una declaración que él hace y que sorprende a todo mundo, así como te sorprende a ti, Mónica, porque si en 1992 solo tenía un terrenito de 360 metros cuadrados, donde metió ese hato ganadero de 360 cabezas, de 600, cabezas de ganado. ¿Y dónde se supone que están esas cabezas en este momento? En este momento no informa él dónde están, pero esas 280 hectáreas que compró después de ser alcalde de Macuspana, hasta los 5 ranchos que compró siendo su hermano el presidente, no alcanzan, Mónica, para poder tener cría o engorda de ganado. Se necesitan, para atender el hato ganadero que declara Pepín que tiene, no sabemos dónde, se necesitan al menos 1.200 hectáreas. Eso es lo que estiman los ganaderos. Oye, Audelino, a partir de estas revelaciones que haces, yo te decía que son por demás incómodas, sobre todo para para todo el gobierno, para el gobierno federal y para el gobierno de Tabasco. ¿No has recibido ningún reclamo por ello? Sí, hemos recibido en redes sociales algunos mensajes de bots. No, pero no del gobierno estatal. El gobierno estatal lo que ha dicho, lo declaró el gobernador Javier May, es que no hay ninguna irregularidad porque no compró nada antes de ser secretario de gobierno y que al contrario, no es una información que le descubrimos, sino que está declarada. Bueno, lo que ha dicho la oposición, en este caso el PRD, Movimiento Ciudadano y la ex gobernatura Lorena Burregard, es de que la declaración no excluye de responsabilidad, la declaración patrimonial no excluye responsabilidad, hay que investigar, y creo que por ahí van a proceder algunos partidos y concretamente la ex candidata Burregard me confirmó que en próximos días va a interponer una demanda por enriquecimiento ilícito de José Ramiro
López Obrador, sí. Ya que mencionas a Andrés Manuel López Obrador, ¿se sabe algo en Tabasco acerca de la figura del expresidente López Obrador? ¿Ha ido en estos tiempos, visita a los hermanos o son sus hermanos los que se desplazan a Palenque? ¿Qué se sabe allá? No hay información acerca de este retiro del presidente en su rancho de Palenque. Lo único que se sabe y es, digamos que es una información pública, es que el presidente prepara o está terminando un libro a difundirlo a nivel nacional a partir de diciembre. Ojalá, y sería muy interesante ver salir a un expresidente como él, tan poderoso en el pasado y en el presente, claro, haciendo un recorrido, porque seguramente veremos interesante la manera en cómo va a tratar de justificar todos los escándalos de corrupción que ha habido en el entorno familiar con sus hijos y ahora con su hermano. Pues sí, ha trascendido que podría regresar a la escena pública en diciembre, como tú bien dices, para presentar este libro, pero pues llama muchísimo la atención porque, pues como si fuera la Feria del Libro, ¿no? O sea, va a ser una gira por todo el país para presentar este libro, que más bien parece pues como un mitin político extendido, ¿no? Y el problema que va a enfrentar López Obrador si hiciera ese recorrido hipotéticamente es que las condiciones han cambiado de un año a otro en el que él dejó la presidencia. Mucho. Nos da mucho la impresión de que este clima de nuevos millonarios, de gente que aparece con relojes caros, haciendo viajes internacionales, usando ropa de marca, esos escándalos yo creo que le van a pegar mucho, le han estado pegando mucho a la imagen de Morena, y creo que va a ser una evaluación el presidente López Obrador antes de salir. No me parece que sea una decisión tan definitiva. Conociéndolo como lo conocí personalmente, creo que él es un hombre que va a evitar los reclamos y creo que no se va a arriesgar, y si es posible presentará el libro por videoconferencia, como estamos haciendo esta entrevista, Mónica. Pues vamos a esperar a ver qué sucede. No quedan más que 2 meses para saber si este trascendido se confirma o no, porque hablan del mes de diciembre. Tú por lo pronto me imagino que vas a seguir con una investigación, ¿o ya le paraste ahí? No, yo sigo investigando. Ayer presenté en mis redes sociales y en mi artículo justamente el siguiente caso, que es el defensor de Ramiro López Obrador, pues tampoco es un hombre muy transparente y tampoco es un hombre libre de sospechas, que es el gobernador de Tabasco, que todos sabemos fue fue subsecretario de Bienestar, fue secretario de Bienestar y después director del Tren Maya. A raíz de su paso por estas 3 dependencias del gobierno federal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Javier May está señalado en demandas en la Fiscalía General de la República por desvíos de más de 3,000 millones de pesos. Entonces, no es una gente que tenga precisamente lo que ellos tanto pregonan, que es la autoridad moral, como para salir a defender al hermano del expresidente. Máxime que encontramos que en la declaración patrimonial de Javier May, él dice que tiene cinco propiedades. Aquí tengo la declaración. Él dice que tiene 5 propiedades y oculta 4 de ellas. Es decir, solamente da información de una de sus propiedades, que es un rancho de 21 hectáreas que compró en 2002 y que ahora en su declaración de 2025 dice que no, que ya el rancho tiene 32 hectáreas. Es decir, irregularidad sobre irregularidad. El defensor tampoco está libre de 100 azotes, y seguimos documentando porque aparte es Vox Populi en Tabasco que el gobernador tiene varias propiedades, muchas propiedades más de las que no están mencionadas en esta declaración. En esta declaración, insisto, que en la que oculta todos los datos de 4 propiedades. 4 propiedades, no sabemos si son ranchos, no sabemos si son edificios, no sabemos si son departamentos en Cancún o en Miami, no sabemos absolutamente nada, porque el señor, que dice ser muy transparente, pues decide ocultar la información, pues vamos a clasificarla.
Vamos a quedar muy pendientes de esta investigación con la que vas a continuar. Audelino, te agradezco muchísimo estos minutos en Sala de Guerra y permíteme seguir en contacto contigo. Te agradezco a ti, estoy a tus órdenes. Gracias, muy buenas noches. Y ahora vamos a hablar de la oposición, porque como usted bien sabe, ayer se llevó a cabo la llamada marcha del relanzamiento del Partido Acción Nacional. Los líderes panistas anunciaron cambios en los estatutos y ahora hablan de la ciudadanización del partido. Y para entender mejor lo que todo esto significa, pues le doy la bienvenida a Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar aquí. Un saludo, por supuesto, a todo el auditorio. Al contrario, gracias. Cuéntame un poquito de de todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué tanto realmente va a ser un cambio estructural profundo del Partido Acción Nacional? ¿Qué vamos a ver diferente? Pues mira, yo espero que sí lo sea, muy profundo. Creo que, como todo, siempre vas por etapas. Y creo que la primera etapa pues, es la que estamos viviendo, que es el anuncio ya abierto de la dirigencia de decir, vamos a relanzar al PAN. Yo de entrada eso en sí mismo lo celebro mucho. ¿Por qué? Porque por años muchos de nosotros hemos estado pidiendo que el PAN se renueve. No, y tú casi en la disidencia Sí, panista dentro sí. del PAN. La verdad que sí, con mucho respeto y todo, pero sí, porque veía cómo estábamos perdiendo credibilidad, estábamos perdiendo competitividad, veía cómo se alejaba. ¿Y tú crees que esto se las va a regresar? Yo creo que es parte de sí. Mira, lo decía yo antes de que sucediera esto. O sea, para mí el PAN o se renueva o se muere como opción política competitiva. O sea, no quiere decir que de la noche a la mañana no vas a existir, pero es que ve la tendencia. O sea, teníamos 11 gobiernos estatales en 2018 cuando dejamos la dirigencia, hoy tenemos 4. Entonces, quien no quiera ver que ha venido decayendo la simpatía del ciudadano hacia el PAN, pues la verdad es que es porque no lo quiere ver. Entonces, yo sí creo que cuando algo no está funcionando tienes que cambiarlo. Y para mí hay 3 elementos que creo que se tienen que decir y hacer, ¿no? Y creo que vamos en ese camino, pero te los enmarco. Primero, una apertura ciudadana, que se ha hecho mucho énfasis, me da gusto. ¿Qué quieren decir con esta apertura ciudadana? ¿Se abre a que el ciudadano haga qué, intervenga en qué? Mira, yo creo que tiene que ver con 2 cosas. La primera, hacer más fácil que el ciudadano se pueda acercar y entrar al PAN. Es increíble. Entrar al PAN como militante, si quiere, entrar al PAN o como simpatizante o como quiera. Pero es increíble, pero vieras lo difícil que es. O sea, haz de cuenta que, contra toda lógica, en lugar de estar de puertas abiertas invitando gente, el PAN por años ha estado cerrado. Pero es que también al PAN le falta caminar el país. No, por eso te digo que es un tema de autocrítica en ese sentido. Yo lo he hablado contigo, con otros panistas muy célebres. La realidad es que nunca el PAN ha sido propiamente cercano a la gente. No, yo creo que sí, en sus orígenes. Es un partido que nació de la sociedad. Tienes razón. No, pero se fue perdiendo porque las reglas estaban hechas para que quien controlaba un listado de militantes, controlaba candidaturas, dirigencias, y eso creo que pervirtió. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque entonces se va a hacer un cambio, ya no va a haber una cúpula que decida quién milita o quién va a ser candidato. Muchos de nosotros proponemos, y eso es lo que estoy escuchando, que hay un compromiso de hacer y lo celebro. Entonces, apertura, que puedas ingresar, pero apertura también, yo diría que no se quede ahí nada más, sino que salga el PAN y vaya a universidades, a cámaras, a colonias, trabajo en la calle. 2, que es lo que yo quisiera ver traducido, pasar de este anuncio a una reforma de estatutos, que eso viene más adelante, unos meses. Yo creo que tenemos que abrir el partido y entregarle a los ciudadanos las candidaturas. ¿A qué me refiero? Primarias abiertas para elegir al próximo candidato presidencial o candidata, candidatos a las gubernaturas y a las principales alcaldías al menos. Oye, digo, te lo voy a preguntar con muchísimo respeto, pero me da la impresión que están como retomando una estrategia de Morena. No, digo, a ver, primero... Para empezar, ya están hablando de transformación del partido. Renovación, relanzamiento. Yo leí transformación también, por ahí. Adelante. Entonces, pues, ya, eso es un término que tiene dueño, pero ¿no? déjame, no lo creo, creo que falsamente. Déjame decirte esto, yo tengo años proponiéndole al PAN que se abra y que haga primarias abiertas. El modelo más bien es el modelo estadounidense. O sea, es lo que usan allá los demócratas y republicanos, que ves como un año antes a los candidatos mostrándose y arrancan 10 y luego son 8 y luego son 6 y se van eliminando los que no tienen posibilidad y al final quedan y eligen de 2.
Eso hace atractivo, hace que la gente conozca a los posibles candidatos. Y cuando salen de candidatos, salen bien fuertes. A mí me parece que eso debimos de haber hecho en el 18. Yo lo propuse desde entonces. Yo me acuerdo. Sí creo que le funcionó a Morena, por cierto, Yo me acuerdo. el haber hecho eso en sus internas. Y creo que nosotros tenemos que hacerlo para la presidencial, para gubernaturas y para alcaldías. Hoy se habla de apertura. Yo quiero impulsar que se lleve al estatuto y que no sean unos cuantos en la cúpula partidista los que decían los candidatos, sino que sea el ciudadano. Ese es mi segundo tema. Sí. Y el tercer tema, que creo que se ha hecho mucho énfasis, no solo en el evento, sino desde días antes, es identidad. Necesitamos recuperar identidad. Y eso tiene que ver con decirle a la gente qué representamos. O sea, qué son las banderas que el PAN impulsa. ¿Qué somos y qué no somos? Eso los aleja de las alianzas, por ejemplo. Yo creo, soy de las voces más contundentes en esto y me gustaría ver contundencia en esto. Yo creo que pasa por decir que no somos. Y yo creo que no podemos ser el PRIAN. A mí me parece, eso es una opinión individual, que está demostrado que la ciudadanía rechazó esa alianza. Yo no, Pues en Durango no. No, en Durango Capital Durango no. encabezó el PAN. Sí. ¿Sí? Y ganó. En alianza. No tienes manera de saber si funcionó o no porque no se dividen los votos. Pero déjame decírtelo de esta manera. Teníamos 11 gobiernos estatales en el 2018. Ahí es donde empezó esta estrategia. Hoy tenemos 4. Yo no sé cuántos más queramos perder para darnos cuenta que ese camino no funciona. No conozco una sola encuesta que diga mayoritariamente la gente que quiere que nos aliamos. Entiendo que no todos piensan como yo. No tengo la verdad absoluta, pero me parece que la evidencia nos muestra, por muchos motivos, pero principalmente que el ciudadano no está de acuerdo en esa alianza. Yo creo que deberíamos de acabarla y avanzar hacia una nueva etapa. No quiere decir que te pelees. Hay gente buena, gente mala en todos lados, pero me parece que claramente ese proyecto está rechazado. Ahí es donde hay más debate. Yo soy de los que cree que si no hacemos eso, difícilmente vamos a poder recuperar credibilidad. Centrándome en tu figura, en la figura de Damián Cepeda, ¿esto le da oxígeno a tu militancia panista? Porque de repente ya te veíamos, pues no sé, en Movimiento Ciudadano, nunca en el PRI, pero en Movimiento Ciudadano sí se habló mucho. No, a ver, lo que pasa es que yo he por mucho tiempo dicho que creo que en todo caso una alianza atractiva podría ser PAN Movimiento Ciudadano. A mí me parece adecuado, pero ahorita ni siquiera lo aconsejo para allá. O sea, me parece que el PAN tiene que hacer un trabajo propio primero. ¿Pero le da oxígeno fuerza a tu militancia? A ver, es que no se trata de mí, pero sin duda sí siento... No, pues sí se trata de ti si vemos al 2027. ¿Quieres ser gobernador de Sonora? No, fíjate que yo estoy en mi proyecto nacional, te lo digo tal cual, estoy en política nacional, no estoy trabajando para el proyecto a nivel local. ¿Te gustaría liderar el PAN otra vez? Creo que hay muy buenos perfiles a nivel local que están trabajando, por supuesto sería un orgullo en cualquier momento, pero no estoy pensando en eso. No, yo estoy pensando en el país. Y en todo caso, me interesa que se establezca un mecanismo de plataforma para competencia abierta y más bien te diría que me gustaría ser candidato presidencial en 2030. Ándale. Ándale. ¿Estás listo? Estoy trabajando. Digo, ¿Y qué dice tu partido? Porque luego yo conocí a un viejo político priista que decía, no, pues no es de que usted quiera, es de que el partido quiera. Por yo digo que sea competencia. Yo no pido candidatura para mí, para nada. Ni siquiera estoy diciendo que yo tenga que serlo. Lo que creo es que debería haber una cancha pareja, una plataforma libre y el que se la gane, se la ganó. Si eso pasa, yo lo proponía desde el 18, me hubiera encantado participar ahí. Me encantaría participar si tengo la posibilidad en el futuro. Sí, ¿estoy aferrado con ese día? No. Si alguien gana, lo apoyo sin nada a cambio. O sea, es que así debe de ser. Lo que no me parece es que se junten unos cuantos y decidan quién va de candidato a gobernadores, presidencial y demás. Tiene que ser el ciudadano. Y todo el mundo póngase a trabajar desde ya. Hoy, ¿yo qué estoy haciendo? No estoy en eso. Pues hoy no es eso. Hoy estoy aportando con mi voz, tratando de señalar el desastre que está haciendo el gobierno de Morena y proponer alternativas. Sí me da gusto que el PAN esté planteando un cambio del cual yo soy parte del PAN. Claro. Soy un militante, crítico, pero militante. Y qué bueno, porque lo que más necesitan de pronto los partidos políticos, lo que queda de ellos, pues es un ejercicio de autocrítica para poder sobrevivir, considero. Completamente. De aquí al 2030 es un asunto, pero la que nos queda más cerca es el 2027. Sí. Tú en lo personal, ¿cómo avisoras ese 2027? Esa elección, porque fíjate, viene una elección ya con una reforma judicial, viene una elección que seguramente ya va a tener una reforma electoral,
viene una elección con un nuevo poder judicial, que la gente piensa que es nada más para las cosas individuales. No, es fundamental en las elecciones. Mira, yo sí creo... Y creo... las condiciones están dadas distintas con una democracia posiblemente que llegue muy lastimada. Yo sí creo que ha habido un debilitamiento institucional, sin duda alguna, pero creo que todavía en el 2027 sí vamos a tener posibilidad de ganar democráticamente esas elecciones. El INE está bajo ataque, sin duda, pero si salimos con mucha fuerza los ciudadanos y votamos por opciones que querramos, a mí me parece que podemos recuperar la pluralidad en la Cámara. De hecho, sería para mí uno de los objetivos principales. Uno, quitarle la mayoría artificial que tiene Morena, ¿sí?, en el Congreso, que no se ganó, que se robaron a través de un fraude de ley y se hicieron de una mayoría de 2/3 partes que la gente no votó. Hay que salir con contundencia a ganarles, que regrese pluralidad. Idealmente, que se logre con la suma de distintas visiones una mayoría simple, al menos, en el Congreso. Ganar gobiernos estatales, que está probado que se gobierna mejor que Morena. Ahí está el paralelismo que podemos hacer ahorita con las inundaciones. Voltea a ver a Querétaro, un gobierno del PAN con la eficiencia que ha estado atendiendo la crisis, y voltea a ver a Veracruz, el desastre que es, donde ni siquiera le avisaron a la gente y que hubo muchos muertos. Entonces, creo que tenemos que salir a eso. Y todo eso nos va a dar posibilidad al 2030. Hoy está muy lejos, hoy suena absurdo decir, ay, este quiere, no quiere. Pues yo con honestidad te contesto una pregunta directa. Pero no es el momento. El momento va a ser cuando llegue el momento 2030. Pero previamente tuviste que haber avanzado en 2027. Yo creo que esta renovación, este relanzamiento, hacia allá tiene que tener el objetivo. Y entonces sí, que la gente empiece a voltear a ver el PAN y diga, aprendieron de sus errores, los aceptan, que no son perfectos, que se equivocaron, los reconocen y hacen un planteamiento de futuro para el país. Porque yo a veces escucho mucho a la oposición en el no. Y nomás decir que no basta. Claro. Tienes que ofrecer una alternativa, claro, una opción. Y por eso te decía yo 3 cosas. Apertura, candidaturas que las elige el ciudadano, y 3, identidad. Y por identidad me refiero a dile abiertamente a los mexicanos, esto te ofrezco. Este es el México del futuro que yo te planteo. ¿Es un desastre lo que tiene Morena? Esta es la oferta. Educación, salud, oportunidad, desarrollo económico, seguridad. ¿Cómo así? Prosperidad. A, B, C. Eso, de eso quiero ser parte. Es lo de menos quien encabece. Pues vamos a ver cómo se comporta. ¿Cuándo salen los nuevos estatutos? Bueno, hoy, digamos, está en estos días todos estos eventos de relanzamiento, y se tiene previsto que para finales de año, que entiendo que noviembre, se hay una convocatoria para asamblea y poder hacer estos cambios. Ese debate pues es el que nos va a saber dando. Y hay quienes piensan, como yo, que hay que ser muy contundentes, y hay quienes a veces piensan un poquito más, va paso a paso. Bueno, pues de eso se trata la democracia, incluso interna, de escucharnos y de lograr los mejores acuerdos y avanzar. Muchas gracias, Damián Cepeda, por haber platicado con nosotros esta noche, y nos vemos muy pronto. Encantado de la vida. Un saludo a todos en casa. Muchas gracias. Y nos vamos a un corte comercial, y al regresar voy a platicar con el ministro en retiro de la Suprema Corte, Javier Lainez, sobre todas las realidades de los riesgos que podríamos correr en materia de justicia todos los mexicanos con la reforma de la Ley de Amparo. Regreso con ustedes. Su compra con crédito Coppel.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues esta semana la Cámara de Diputados y el Senado avalaron las reformas a la Ley de Amparo, debilitando esta figura que históricamente fue la principal arma que los ciudadanos teníamos para protegernos de los abusos del poder. Luego de la aprobación de las reformas a esta figura legal, el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, estuvo en la mañanera intentando justificar lo que para la gran mayoría de los profesionales del derecho es injustificable. El propio expresidente de la Suprema Corte, que en el 2002 escribió este libro titulado Hacia una nueva ley de amparo, donde redacta de una manera pues bastante distante a lo que hoy habla y defiende, pasando por alto, que será eso lo que hoy defiende con lo que va a pasar a la historia, no con esto. Y con lo dicho esta semana en la mañanera. Vamos a escuchar. Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual, como trataré de explicar, es absolutamente falso. Bueno, pues para dar respuesta a esto, me da muchísimo gusto darle la bienvenida en el Foro de Sala de Guerra a uno de los mayores expertos en esta materia, Javier Lainez, ministro en retiro de la Suprema Corte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buen día. Yo me pregunto en qué momento nos hubiéramos podido poner tantos de acuerdo para hacer una campaña de desinformación. ¿Estás de acuerdo con esto? No, desde luego que no. Yo creo que evidentemente si esta reforma está provocando tanto ruido es porque algo tiene, definitivamente algo tiene. Y lo primero y más sencillo, cuando tú la ves en su conjunto, la primera vez que yo leí desde la iniciativa dije, no es una reforma mucho menos garantista, es una reforma que le está quitando piedras, que le está facilitando a la autoridad. Exactamente, al poder. No hay, salvo la parte digital, que esa ni siquiera reforma legal requería. O sea, todos los avances digitales en el amparo se podían hacer sin reforma legal, pero bueno, están en la ley, qué bueno, ¿no? Pero fuera de eso, yo no vi un intento por acortar los plazos, no vi algún otro beneficio y sí mucha preocupación. Javier, ya alcanzamos a dimensionar los mexicanos el daño frente al que estamos parados con esta situación, porque pareciera que esto termina en un nicho, en una burbuja de los expertos, pero al ciudadano de a pie, a mí, a mis compañeros, camarógrafos, si el día de mañana tuviéramos un abuso, a mí me da mucho temor que esto termine siendo un poco como lo que pasa cuando quieres enfrentar alguna situación en materia de derechos humanos. Hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos acéfala. Tenemos que empezar a ir hacia las instituciones internacionales, hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en México no tenemos cómo defendernos en esa materia. Ahora, en otra materia legal, judicial, pues quedamos en el desamparo también. ¿Es así? Sí, es así porque, y sobre todo si va sumando. O sea, un primer golpe, creo yo, que a la ciudadanía fue la reforma judicial. Realmente el disfrazar en una forma democrática, que ya vimos que no lo fue, la elección de jueces y de magistrados, en realidad no aportó nada a la justicia y sí ponen en entredicho la calidad de la justicia. Desde ahí yo puedo entender que muchos mexicanos no se dieran cuenta enseguida de lo que eso estaba o podía producir como daño. ¿Dónde lo están viendo? Pues ya en estos ejemplos que empiezan a surgir de errores judiciales. No, de desconocimiento total del cuerpo judicial, es que es imperdonable. ¿No? Entonces, ahí imagínate insisto, siempre se piensa en, no sé, los grandotes, o sea, que se defienden y todo, pero no, o sea, el juicio de amparo está día a día en los tribunales del país por ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos. ¿Cuál es el principal riesgo? El primero que tú dirías, el más elemental.
El más elemental en esta reforma es dificultar primero el acceso al propio juicio de amparo, cuando, por ejemplo, ya había, y hablo de años, nos tardamos casi 10 años en irle dando forma a esta posibilidad de las ONGs de representar comunidades y fuera de eso, también en lo individual, de ir permitiendo que derechos, porque eso sí, vamos y firmamos unos tratados increíbles y convenciones en materia de derechos humanos. A la hora que los vas a hacer realidad, entonces la autoridad dice, me parece que eso es un abuso, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se vale. Entonces, muchos de estos derechos, por ejemplo, ecológicos, culturales, donde ya la Corte y los tribunales empezábamos a decir, oye, ¿qué contenido está en el tratado, está en la convención? A la hora que tienes un juicio te van a pedir acceso al amparo para proteger un bien cultural. Como juzgador, ya decías tú, tengo la obligación de hacer real ese derecho, ¿no? Los ecológicos no se diga. Esta reforma, lo que yo te digo es, no voy a exagerar, no ver si desaparecen, terminaron el amparo, no. Pero van dificultando, o sea, te ponen piedras donde precisamente la línea había sido más bien garantista, es decir, vamos a incrementar los derechos y no a restringirlos. ¿Y por qué voy ahora a confiar en un poder judicial que se ve claramente lastimada su autonomía? No existe. Está al servicio del Estado. De acuerdo a los ejemplos que hemos visto, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Entonces, ¿qué procede para los ciudadanos así? Fíjate, lo que tú dices es fundamental. Por eso yo nunca entendí por qué la presentación de esta iniciativa, si están estrenando un poder judicial. Digo, de perdido habría que ver cómo empieza a funcionar. Pero si se supone que por cómo se dio la elección, habrá una cooptación de muchos jueces, no todos, pero de jueces, magistrados, cooptación ante el poder político, o por convencimiento o por miedo, por temor también a ser sancionado. Entonces, tienes eso y luego introduces una reforma que crea incertidumbre jurídica. Eso es lo que es preocupante para el ciudadano de a pie, el decir, pues no solo, si fuera el anterior Poder Judicial, bueno, ese poder va a juzgar esta reforma. Aquí también va a pasar, pero ¿qué esperanza tenemos de que esta nueva Suprema Corte, por ejemplo, diga es inconstitucional lo de retroactividad, por ejemplo, que siguieron dejando? O como en las fiestas de los 80s, ¿no? Me reservo derecho de admisión. Exacto. Este entra y este no. Ese no, exacto. A mí me parece que esa es una de las partes más peligrosas, el hecho de que esto pueda llamar a mayor corrupción. Sí, sí. Eso lo dijimos desde el principio. En el momento en que tú llevas a estos funcionarios de Estado que deberían estar ahí con base al mérito y siendo evaluados constantemente, a un sistema de representación popular, es decir, de elección directa, tú llegas con un compromiso. Eso es inevitable. ¿Cómo se gana una elección? Con compromisos. Lo que es totalmente lógico y legítimo para un diputado, para un presidente, pues tú quieres ser presidenta municipal, tú comprometes tu voto y tú comprometes tu posición. Eso es legítimo y lógico, congruente, pero no con la carrera judicial. Ahí lo que tú quieres es que no tengas ningún compromiso, es que ninguna atadura. Y eso es lo que se destruyó con la reforma judicial. Es que yo siento, te escucho hablar y siento que estamos en el desahucio total en materia judicial y eso es pues muy desolador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se va a poder hacer? Yo creo que dos cosas. Yo lo que sí haría es dar un seguimiento día a día a estos nuevos jueces magistrados, a la Corte también. Un seguimiento constante
para poder ir documentando todas estas ineficacias o todos estos errores. Pero en lo que vas documentando, las ineficacias suceden y las injusticias por ende. Eso sí es lo grave, Mónica. O sea, eso sí es lo grave, sobre todo en ciertas materias. O sea, ¿por qué? Pues que van a cometer errores o la curva de aprendizaje se va a dar sobre seres humanos. Ahora, no te quiero dejar ir sin preguntarte esto que descubrimos hace unos días, porque ahora resulta que todo esto es, el tema de la ley de amparo resulta ser, pues en gran medida recaudatoria, la reforma que se quiere hacer. Entonces es una trampa. Yo creo que mucho, efectivamente, yo he estado tratando de reflexionar porque no le encuentro, insisto, lógica. O sea, dices tú, ¿qué necesidad cuando el país lo que requiere es certidumbre jurídica? Claro. Estamos ante, entiendo yo, una necesidad de inversión, una necesidad de estabilidad jurídica, en ser atractivos, al menos en esa parte. Y sentirnos protegidos como ciudadanos, porque si el día de mañana yo tengo que enfrentar un juicio de la naturaleza que sea contra una figura de poder y no tengo cómo pagar un abogado de oficio no me va a sacar adelante. Es correcto. Es correcto. Entonces sí creo, y lo tienes en hechos muy notorios, le hicieron un cambio. Hay una, por ejemplo, una hipótesis que habían agregado de que no se concede suspensión cuando tienes concesiones, cuando tienes autorizaciones, permisos y licencias. Y yo decía, esto es una locura, porque pues, o sea, hay federales, locales, municipales, o sea, un restaurante requiere una autorización, una miscelánea de una licencia, en fin, esto va a perjudicar a muchísimos ciudadanos de a pie. Claro. No. El cambio que le hicieron, fíjate nada más, yo dije, ¿cómo? Dijeron, bueno, cuando se dieron cuenta de lo que eso iba a provocar para la pequeña y mediana industria, para el contribuyente con actividades empresariales, o sea, el decir cómo, o sea, yo solo porque tengo una autorización, una licencia, ahora lo acotaron a lo federal nada más. Entonces dices tú, ¿cómo? No tiene racionalidad, o sea, o está bien o está mal, o dejas eso o lo quitas. Pero dicen a lo federal, entonces si dices tú, bueno, entonces van sobre las grandes concesiones. Esa es mi conclusión porque el querer corregirlo no es lógico, no es racional. No sé si me explico. Sí, perfecto. Sí, o sea, o la quitas o la dejas para todos. Además, no debe de ser circunstancial porque el día de mañana a los mismos que lo están votando ahorita se les puede revertir contra ellos. Esto siempre es así en política, ¿no? Pues vamos a seguirlo revisando. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y espero que prontito, yo creo que prontito vamos a tener que volver a platicar aquí en Sala de Guerra. Con todo gusto. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Osvaldo Monos, que esta semana se inspira pues en el devastado estado de Veracruz. Volvemos.
Gracias por seguir con nosotros y vamos a entrarle al tema de la seguridad en la Ciudad de México. Y nos importa porque es el lugar neurálgico en este país donde sucede el comercio, el empresariado, el gobierno, la conexión y en general la cultura de México. De cara a una de las épocas con más visitas de extranjeros, por ejemplo, las fiestas de muertos, luego las fiestas navideñas, el 12 de diciembre, estas procesiones para la Virgen de Guadalupe que atrae a miles y miles de turistas extranjeros. Bien vale saber qué tan blindados estamos en realidad de la violencia, de la extorsión, del secuestro, del homicidio, del feminicidio, porque desafortunadamente pues hay cifras nuevas que nos están levantando una alerta. Así que recibo con muchísimo gusto a Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, quien ha estado muy activo en las redes sociales a propósito del tema de seguridad. ¿Cómo estás, Salomón? Mónica, encantado de poder estar contigo. Gracias, bienvenido a Sala de Guerra. Y a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia. Bienvenido, Fran. Querida Mónica. Pues tenemos unas cifras, tenemos unos datos oficiales y tenemos los otros datos. Que el experto, por eso quiero empezar contigo, en esos otros datos, eres tú, Francisco. Y me quiero referir al homicidio doloso. Nos hablan de un descenso importante en las cifras, pero hay algo que no estamos considerando en lo que tú has insistido siempre mucho. No estamos considerando la posibilidad de que estos homicidios que no se reportan estén en las desapariciones. Y efectivamente, si nosotros comparamos el primer año de la presente administración contra el mismo periodo anterior, es decir, el periodo octubre 2023, septiembre 2024 contra octubre 2024, septiembre 2025, tenemos un 78.4% de crecimiento de las personas desaparecidas. Y hay algo también importante que decir, que la Ciudad de México tiene un caso anómalo respecto al resto del país. Es decir, si en el país el promedio de 100 personas que desaparecen, 24 son mujeres y los demás son hombres, en el caso de la Ciudad de México son más de 40, son 40.5% las mujeres que desaparecen y 59.5% los hombres. O sea, es decir, es un dato anómalo que también habría que explorarse porque nos está hablando de otro tipo de violencia. Nos hablan de una reducción de los homicidios dolosos, nos hablan de una reducción de los feminicidios, pero está este dato que debe ser preocupante. De la misma manera, hay otros dos datos que también son grandes disparadores de violencia que sí reportan crecimientos incluso en los datos oficiales. Uno es la extorsión y el otro es el narcomenudeo. La extorsión incluso estamos hablando de un 150% más en ese mismo periodo, es decir, en el periodo de octubre a septiembre, versus el año anterior, en este primer año de la administración de Clara Brugada, pues insisto, un 150% más extorsiones, un 160% más secuestros. Es altísimo. Y un crecimiento también muy sostenido del narcomenudeo y de los robos en transporte público. ¿Zonificado? ¿En particular algunas zonas con el narcomenudeo elevado? Efectivamente, eso es la zona central de la Ciudad de México, es decir, la alcaldía con la mayor problemática de violencia común. Gustavo Amadero. No, es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, que es la alcaldía que tiene el mayor problema, históricamente es la que ha tenido el mayor problema, pero ahorita pues sí estamos viendo algunos datos relevantes. En homicidios siempre se mantiene Venustiano Carranza como la alcaldía con el mayor problema de homicidios, pero ahí también tenemos en estas dos alcaldías un incremento sustancial de los narcomenudeos. Sí lo tenemos en Gustavo Amadero y en otras alcaldías, pero digamos que esa zona central y esa colindancia específica que existe entre Cuauhtémoc y Venustiano Carranza es de las zonas más preocupantes de la ciudad. Salomón. Bueno, me encanta estar con ustedes y como bien dices, Paco y el observatorio siempre muy puntuales con los datos. A ver, déjame no nada más hablar de datos, sino tratar de ser más cualitativo. A ver, esta ciudad, nuestra ciudad, nunca ha sido Zacatecas o Guerrero en sus peores momentos. Guanajuato. Pero la probabilidad de que te asalten en la Ciudad de México es 2 veces mayor que en cualquier otro lugar de nuestro país. Entonces, cuando tú vives con la posibilidad de ser asaltado en el transporte público, en la calle, en tu automóvil,
cuando un negocio sabe que pueden llegar a pedirle cosas, la tranquilidad se quita. Claro. La tranquilidad no existe, ¿no? En nuestra ciudad, 7 de cada 10 mujeres tienen miedo de salir solas a la calle. Las cifras de desaparecidos o se sienten inseguras en su pues lugar de imagínate residencia. cómo no, si creció, según el periodo, entre 70 y 80% los desaparecidos, y el 40% de esas desapariciones son mujeres. Si crecieron las violaciones, si ha crecido el número de feminicidios en nuestra ciudad, pues ¿cómo una mujer se va a sentir tranquila en la calle? 6 de cada 10 padres, madres, se sienten inseguros, nos sentimos inseguros si nuestros hijos están fuera de casa. Es decir, esta ciudad se le perdió la paz, la tranquilidad en las calles desde hace mucho tiempo, también hay que decirlo. ¿Qué hay nuevo o qué se siente diferente en el último periodo? Y yo creo que ahí es donde tenemos esta sensación de que nos dicen las cifras y más allá de decir, pues esto de que ha disminuido los homicidios, pues tal vez no es tal. Es que en el último periodo la violencia y los homicidios de alto impacto, es decir, de políticos, de abogados, de influencers, de transportistas, que todos los vimos en la televisión, crecieron de manera muy importante. O sea, ¿te refieres al nivel de violencia con la que se perpetra un crimen? El nivel de violencia que estamos viendo en la televisión, aunado a una sensación ya preexistente de falta de paz y de seguridad en nuestras calles. Diría yo adicionalmente, tenemos una situación mucho más grave, eso sí, de la que habíamos tenido nunca en materia de crimen organizado. Hay 62 grupos del crimen organizado que están perpetuando una guerra entre ellos, una lucha por espacios, y esto nos lleva a preocuparnos todavía más, porque cosas de las cuales la Ciudad de México se había mantenido relativamente aislada. Mejorado, pues, ¿no? A ver, o la percepción podíamos decir que aquí ¿no? no iban a ir. Perdón. A ver, la percepción más o menos en la Ciudad de México se ha mantenido constante desde que se mide con consistencia, es decir, prácticamente la última década. Pero yo quiero abonar a lo que está diciendo Salomón porque sí me parece muy importante. Sí. Sí hubo un cambio en la Ciudad de México en lo que vimos. Delincuencia organizada en la Ciudad de México siempre ha habido. ¿Por qué? Porque es un centro de operación fundamental. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la puerta de entrada a la mayor cantidad de drogas, de trata de personas y de cualquier cantidad de contrabando, insumos ilegales. Es decir, siempre ha sido un foco infeccioso muy importante. Aunado a esto, también tenemos en otros delitos, que son los delitos que atentan, por ejemplo, incluso contra los derechos de autor, pues algunos de los centros más relevantes de comercio ilícito, que van pues desde Tepito hasta la Central de Abasto y otros lugares, otros mercados notorios. Entonces, sí, la Ciudad de México siempre había tenido una delincuencia organizada porque es inocente pensar que las bandas que operan en la Ciudad de México no tienen esa conexión con los grandes grupos delictivos. Pero lo que no estábamos viendo era su operación en la calle. Y eso es lo que creo que se refiere Salomón con mucha puntualidad, porque efectivamente no solo es que estamos viendo cosas que no se veían en ciertos incluso horarios del día, como es el último homicidio lamentable del abogado Cohen, sino que estamos hablando de personajes que sí asumen un rol relevante en la sociedad. Y cuyo asesinato, en este caso, envía un mensaje. Claro, contundente y peligrosísimo. ¿Dónde se ejecuta? ¿A qué hora se ejecuta? ¿A quién se ejecuta? ¿De dónde? ¿A quién venía de ver? A ver, otra vez, estamos viviendo una situación inédita y ya se siente. Fíjate, nosotros pues encuestamos de manera cotidiana para traer el pulso de lo que la gente está sintiendo. Y un dato que me dejó helado es la proporción de gente que en su colonia, colonias de alto nivel socioeconómico, de medio y de bajo, ha escuchado en el último mes una balacera. Es algo que no sucedía.
no sucedían balaceras o que escucharas balaceras de manera cotidiana, insisto, en todas las colonias, en colonias centrales. En Miguel Hidalgo, por ejemplo, Miguel Hidalgo no era una zona peligrosa, particularmente, digo, sí había hay áreas asaltos en colindantes Polanco, claro. Hay zonas más complejas, narcomenudeo, etcétera. Pero el escuchar balaceras cerca de ti es una cosa, y por eso insisto, más allá de los datos, esta sensación de que algo nos pasó, que si es el Tren de Aragua contra la Unión Tepito y los antitepitos, sí, no importa. El tema es que algo nos trastornó, incluyendo los asesinatos de alto impacto en el propio seno del gobierno. Algo que duele con toda profundidad, pero sucedió y no lo podemos ignorar. Y en contraste, Mónica, Paco, y a mí es lo que más me preocupa, es, bueno, ¿dónde está el cambio, la alternativa, la propuesta de cómo vamos a hacer las cosas diferentes para que lo que hoy estamos viviendo pueda tener una posibilidad de cambio? Yo creo que ahí tendríamos que centrar el esfuerzo, es decir, el diagnóstico está, el análisis está, el observatorio ha dedicado largas horas a esto. Hace más de un año en campaña todavía por la Ciudad de México me hicieron favor de invitar. Son expertos, tienen el diagnóstico, sabemos lo que se tiene que hacer o por dónde empezar en todo el proceso, desde las policías, los ministerios públicos, la tecnología, reformar el sistema. Hoy con el tema judicial. Es que ahí está la cosa. Y sobre todo porque, digo, nos queda un minutito ya, pero sobre todo, pues, termino contigo, Fran, porque nos queda muy poco tiempo si consideramos que en junio próximo tenemos el Mundial de Fútbol en México y todos los retos a nivel seguridad que eso nos implica en la Ciudad de México. Yo quiero insistir en dos cosas. Primero, hay un problema, efectivamente, de participación de la delincuencia, y creo que uno de los grandes disparadores de la violencia, insisto, es la extorsión. Y la extorsión, lamentablemente, implica que haya ciudadanos que todavía tengan que denunciar y que se les tenga que proteger, porque estamos hablando de extorsión presencial, no estamos hablando de la telefónica. El otro factor que incluso el asesinato del abogado Cohen nos recuerda es la alta participación de los jóvenes en la delincuencia, que no hay una buena política, ahí sí lamentablemente no hay una política de prevención que esté funcionando, coincido con Salomón, no hubo esa alternativa porque hay un discurso muy bonito, pero en realidad la atención para que un joven no participe de la delincuencia pasa de otros temas y no necesariamente de lo que nos han insistido acerca de las utopías y de otros proyectos. Nosotros tenemos el diagnóstico, lo conocen, lo hemos platicado acerca del reclutamiento de niñas y niños. Y el factor principal que induce a un joven a participar en la delincuencia es la cercanía con el delito. Hasta que haya en las calles de esta ciudad el nivel de violencia, porque efectivamente la Ciudad de México siempre será uno de los primeros lugares en temas de robos, lo ha sido históricamente, pero lo que sí estamos viendo con el crecimiento de la extorsión y con lo que estamos viendo en el tema del crecimiento del narcomenudeo, sí nos habla de una descomposición más importante. Y yo terminaría con algo muy puntual. Este es un asunto, la construcción de paz, la seguridad de nuestra ciudad, es un asunto que sí nos convoca a todos. Yo creo que puede estar lejos de la política, podemos hacer un pacto para reformar todo nuestro sistema de construcción de paz, de prevención, de atención, ahora sí que de justicia, de nuestro tema penitenciario. Necesitamos entrarle todos juntos, hacer un acuerdo entre las fuerzas políticas y el gobierno y decir, en esto vamos juntos, dejamos de estar en los adjetivos y en la lucha y pongamos manos a la obra, porque si no la ciudad se nos puede salir de las manos. Sería el ideal, falta que el gobierno federal en el sentido de seguridad se dejen de ver. Aquí está toda la nada intención, más, ¿no? Por supuesto. Pues ahí está. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche en Sala de Guerra. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado como cada domingo. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana y que tengan un gran inicio.